Bueno, y uno de los periodistas que hizo grandes revelaciones del caso Chicone antes de que llegara a esta instancia es justamente Hugo Alconada. ¿Cómo andas, Hugo? Buenas noches, María. Bueno, finalmente llega Vudú, ¿no?, a la instancia de juicio oral en una causa muy sustantiva. Así es, esta es una de las grandes investigaciones que afronta Amado Vudú. Aclaro que es una de varias. Tiene algunas que parecen menores, pero a veces las que son pequeñas terminan generando grandes dolores de cabeza. Esta es de las sustanciales. Y recordemos que esto empezó hace ya 5 años y 8 meses. Yo me pongo a pensar en eso y me da una cosa, y eso es incluyendo solo desde que estalló el escándalo, porque esto ya venía con un proceso previo. Hoy lo que tenemos es, primero es muy interesante estas imágenes que estamos viendo ahora, porque fue la primera vez que se reclamaba una y otra vez que, ¿y dónde está la foto? Bueno, acá está. Lograron una foto en la cual estaban 4 de los protagonistas centrales, que es muy interesante. Pero de manera sintética, María, vamos a exponer primero quiénes están. ¿Quiénes están en esta instancia de juicio? Esas caras no tan conocidas algunas, ¿no? Y porque vamos de uno en fondo. El primero, Amado Vudú, súper conocido. Esta historia, aclaremos, no es cuando Amado Vudú ya era vicepresidente. Esto es de la etapa de él como ministro de Economía, vale aclarar. Entonces, el segundo es Núñez Carmona, alias Nariga, aunque él quería que le dijeran José María. Socio e íntimo amigo de Amado Vudú, el hombre que iba a aquellos lugares donde Amado Vudú no podía ir, e incluso así Amado Vudú fue a algunos lugares que jamás debería haber ido. El tercero es Alejandro Van den Broele, monotributista, que para defenderse a sí mismo, por lo bajo lo que él plantea, que es solamente un gestor de negocios, está sospechado por la justicia de ser en realidad el testaferro de los anteriores dos. Nicolás Chicone, el hombre que a su vez era dueño junto con su hermano Héctor de toda esta empresa, que sobrevivió a todo lo que se imaginen. Hizo negocios durante la dictadura, con Menem, interactuó con Chabrán y finalmente entra en una debacle la compañía y finalmente Nicolás Chicone es cómplice en esta operatoria, no víctima. Los últimos dos, jefe de asesores de Echegaray, Resnick Brenner, jefe de gabinete de asesores de Amado Vudú en el Ministerio de Economía. Ahora, estos son los que están desfilando en tribunales. Sí. El problema no son ellos, son los que faltan, que ahora vamos a estar viendo, que hay 4 en particular que son interesantísimos. Ricardo Echegaray. Porque la AFIP le da un plan de facilidades a Chicone para que la operación se pudiera hacer, ¿no? Entonces ese es el tema. Y no solamente eso, tenemos interesante, está Resnick Brenner, que es el jefe de gabinete de Echegaray, pero no Echegaray. Claro. Y Echegaray fue en persona al fuero comercial, a tribunales, a pedir ayuda para Chicone. Él en persona, la primera vez en la historia de tribunales que el titular de la AFIP se presenta en tribunales y dice, quiero que ayuden a una empresa. El segundo, Jorge Britos, el hombre que está señalado, junto con su hijo, Jorgito, como los verdaderos financistas. ¿Quién ponía la plata para el desembarco de este grupo en Chicone? Si tenés que la empresa Chicone está quebrada, alguien de repente inyecta fondos a través de Diolfan para resucitar la empresa, pagarle a los empleados y demás. La gran sospecha es que Brito sería el financista. Ahora, ¿por qué hay que remarcar esto? Porque estamos al lado de Raúl Moneta, el hombre que dio la cara, dijo, yo soy. Pero después se verificó que no es así y él mismo terminó retrocediendo, volviendo atrás sobre sus pasos diciendo, bueno, en realidad yo no tengo nada que reclamar. Y el último, que aunque no es en el eje Chicone de por sí, está en esta imagen, que es Gildo Isfrán, gobernador de Formosa, porque el primer negocio de Diolfan fue cobrar 7.8 millones de pesos del gobierno de Formosa por una reestructuración de la deuda que es un gobierno provincial negocia con un gobierno nacional y meten en el medio a una sociedad que nunca había hecho nada, que no tenía asesores financieros y que emitió la factura 003 a mano. Cobró 7.8 millones de pesos. Claro. Y las anteriores 2 facturas, ¿sabes qué pasó? Anuladas. Anuladas. Bueno, y ese es un poco también una parte que todavía se está investigando, que es actual gobernador, Gildo Isfrán. ¿Y sabe quién es el fiscal de esa causa? El fiscal Carlos Rívolo, que es nuestro invitado, vamos a conversar con él. Un fiscal clave para que este juicio llegara a esta instancia. El fiscal Carlos Rívolo, que tomó el proceso inicial de esta causa, ¿se puede decir, Hugo? Sí. Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo arranca? ¿Cuál es la primera punta a partir de la cual se empieza a sospechar que detrás de el proyecto de resucitar a Chicone Calcográfica, que hacía papel moneda, podía llegar a estar el entonces vicepresidente y un grupo de socios y amigos?
aunque parezca increíble, el cuestionado testimonio de Laura Muñoz. Laura Muñoz aparece hablando de las relaciones que existían entre su ex marido, Alejandro Van der Brule, como titular de The Old Firm, y los negocios con Formosa. Laura Muñoz poco sabía de lo que estaba vinculado con Ciccone. Pero había un reclamo de dinero. Hay un reclamo de dinero porque se estaban separando, tenían una situación extremadamente grave. Se la cuestionó muchísimo si era un tema de despecho. Y nosotros lo que dijimos en aquel momento, sí, puede existir el despecho. Pero si está diciendo la verdad, ¿cuál es el inconveniente? Y a partir de ahí se empezaron a atar las relaciones personales que empezaba a tener Alejandro Van der Brule, que aparecía como titular de Old Firm, generando negocios con la provincia de Formosa, como acaba de explicar recién Hugo, con esta empresa que era ignota, que decía tener experiencia, pero no tenía pergaminos que lo avalara, que generó a través de su factura número 3, con aquellas 2 primeras anuladas, 7.8 millones, en una situación que cualquier gobierno provincial, y lo preguntamos en aquel momento, cómo se habían renegociado las deudas, porque generábamos contraprueba de esto. Ningún gobierno había accedido a poner un privado. A The Old Firm, ni siquiera a poner un privado. Obviamente, esto es una relación entre un ministro provincial y el ministro de la Nación. En aquel momento, inicialmente, era Carlos Fernández, y esto se termina de generar básicamente con Amado Boudou como ministro de Economía. Ahí empiezan a tejerse básicamente las relaciones. Hacia ahí es, bueno, ¿quién era Alejandro Van der Brule? ¿Dónde vivía? ¿Qué ocupaba? Y ocupaba él el departamento de él, ya el del vicepresidente. Y lo venía ocupando pagando las expensas, pagando el servicio de cable, pagando el servicio de telefonía. El servicio de telefonía tiene una característica muy especial, reclamada por la empresa. Se hace de manera personal. No hay posibilidad de generarlo online, no hay posibilidad de si uno no lo genera de manera personal. Dificulto que Amado Boudou haya ido de manera personal, pero la continuidad de todos esos servicios claves, como para vivir, eran en cabeza de Van der Brule. Se reclamaba una foto en aquel momento. Obviamente nosotros también buscamos si había alguna foto. Pero bueno, el punto es, no lo necesitábamos. Para vincular a Van der Brule con Amado Boudou, ¿no? Sindicado Van der Brule como testaferro de alguna manera de esta operatoria. Y a estos iban sumando testimonios. Hubo un testimonio bastante importante de Carlos Gabela. Carlos Gabela era uno de los directores de Bolt. Bolt en ese momento se estaba haciendo cargo dentro del proceso concursal de Ciccone de la empresa, y a él se le presentan a través de un asesor de Daniel Scioli, en aquel momento Lautaro Mauro, quien lo introduce con Núñez Carmona, que se le presenta directamente como enviado del vicepresidente de la Nación y que querían tomar Ciccone para sí. Correte. Que la frase fue, compramos Ciccone. Básicamente eso. ¿Cuál fue el momento en el cual, desde que inicia el proceso, sintió, ya está, acá lo agarré, a Amado Boudou? ¿Qué evidencia, qué prueba? ¿Cuál fue el momento en el cual dijo, esto es un punto de inflexión? Son dos casos muy parecidos, Jaime y él. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se muda a una casa? Contrata el servicio de cable. Alguien tiene que llegar, el cable tiene que estar instalado anteriormente. Y este era un punto para decir, unimos la relación. Hay una continuidad. Porque lo que dice Boudou, yo a Van der Brule no lo conozco. No, y la realidad es, se suma esto después, que cuando podemos obtener ese dato, se precipita para nosotros el pedido del allanamiento sobre los departamentos. Claro. Pero no importaba tanto los departamentos. El allanamiento más importante para nosotros era sobre la administración. Porque en la administración estaban las autorizaciones para el nuevo inquilino, etcétera, etcétera. Para las cocheras. Las cocheras, que en este caso tampoco estaban, pero estaba el pago de las expensas mensuales que se hacían en la cuenta de Van der Brule. Claro, recordemos que la estrategia de Boudou fue decir, yo a este hombre no lo conozco. Da la casualidad que este señor que alquila mi departamento en Puerto Madero es uno que está haciendo el negocio para desembarcar en Ciccone, ¿Qué fue lo que se precipitó y lo que sucedió, María? Fue una investigación que durante 40 días no le importó a nadie. Y para nosotros es una gran ventaja como fiscales.
cuando ustedes, y lo señalo directamente, no están encima de la información y podemos trabajar, o cuando... Pero es cierto, yo me acuerdo haber recibido en algún momento con sorpresa que allanamos el Ministerio de Economía en soledad con quien era la secretaria de la Fiscalía en aquel momento, porque buscamos una prueba clave. ¿Cuál era la prueba clave? Si alguna vez un ministro de Economía se había interesado por el negocio de una empresa, reclamándole al administrador de la FIP, en aquel momento a Ricardo Echegaray, que concediera un plan de un levantamiento de la deuda que tenían con la FIP. No constaba en toda la historia, solamente una vez, el ministro Cavallo, en relación con un sector, con todo el sector pesquero, había mantenido ciertas conversaciones. Pero no existía jamás un direccionamiento tan fuerte. Echegaray en aquel momento para nosotros, además, lo que en los papeles nos mostraba es que Vudú había sido tan insistente con el pedido que en papel le escribe y le dice: señor ministro de Economía, en términos coloquiales, si esto es tan importante para usted, dígame cuál es la decisión que debo tomar, y esto va a ser, esta sí fue la palabra que utilizó, determinante para la decisión de la FIP. Y le contesta a Vudú, en esta absoluta injerencia, es: concédale el plan de facilidades a Chicone. Y pone 3 frases vinculadas a esto está dado a los efectos de sostener las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual Echegaray ahí accede en una política errática que venían sosteniendo, porque, como señalaba Hugo también, se habían presentado inicialmente a los efectos de pedir la quiebra. Y también hay que tener el contexto político, porque cuando están este tipo de investigaciones, uno debe tener el contexto en lo que tiene que ver con lo político y qué pasaba en la macro en el país. ¿Por qué interesarse en esta fábrica? Argentina necesitaba de la producción de billetes y no alcanzaba lo que hacía la Casa de la Moneda. Se importaron billetes de Brasil. Era necesario tener esta fábrica. ¿Con qué fines? Producir de manera legal, producir una doble producción de billetes. No lo vamos a saber nunca porque por suerte se detuvo. Pero bueno. Hoy Amado Vudú está siendo investigado, acaba de ser llamado a indagatoria por las facturas truchas que hizo como ministro, también está siendo investigado por los autos, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, por el negocio de Formosa, pero están todos en una etapa previa. Solo fue a juicio por los papeles truchos del auto, que ahora está en apelación y demás. Esta sería, si fuera condenado, su primera condena. Correcto. ¿Puede terminar al lado de Jaime en prisión? Sí, después de que la condena sea firme. Si hay un pronunciamiento condenatorio y esto es firme, sí puede. Sí puede. Con los tiempos procesales y la experiencia. Con los lamentables tiempos procesales de nuestro sistema, que hay que hacerlo explotar por el aire, y es algo de manera necesaria e inmediata. Pero mientras que eso no ocurra, ¿qué significa lamentable? ¿Cuánto tiempo puede ocurrir en todo ese proceso? Yo estimo que con las audiencias que ha fijado el tribunal puede llegar a haber una sentencia condenatoria o absolutoria antes de mediados del año que viene, salvo que el tribunal deje algunos juicios o se le vayan terminando algunos juicios y pueda sumar más días de audiencia. Esto no es este tribunal, solo es lo que le está pasando a todos los tribunales orales federales del país. No dan abasto. No dan abasto, claramente no dan abasto. ¿Este es el mismo, el de debido? Sí. O sea, sí. El mismo tribunal que tiene los martes a Vudú, Exacto. tiene los miércoles el juicio de 11 debido. Pero para que la gente entienda, va a entender una particularidad. Hay 4 jueces en el tribunal, porque el código manda tener para un juicio tan largo un 4.º juez por las dudas que, y ha sucedido, un juez tenga un inconveniente en el medio del juicio. Que fue esto nos lo enseñó el caso de Branca, del juez Branca. Claro, pues si no hay que volver atrás. Ese 4.º juez, que tiene que estar atento por si debe fallar, también tiene que acomodar su agenda porque está en otros juicios, básicamente que es el doctor Gorini. Entonces, a ver. Acá bajamos a la realidad, ¿no? Cuando bajamos a la realidad y se nos reclama a nosotros mejores tiempos, es cierto. Ahora, no es que devolvamos el boomerang, lo que decimos es, trabajemos con la política, porque esto no es trabajar con un gobierno, es trabajar con la política en decir, seguimos sosteniendo este sistema, se asombran tanto de Brasil, se asombran tanto de Estados Unidos, el sistema es distinto. Muy distinto, discutimos las cosas una sola vez. No todo es apelable, no todo llega a la Corte, no todo llega a la Cámara de Casación. Una vez se discute, hay una sentencia integral
y todo se discute de una vez. Si es nulo, se ve una sola vez. Ahora, ¿cuál es la acusación acá? Ustedes que... Fundamentalmente es la negociación incompatible. O sea, haberse interesado especialmente Trato por de no ser lo que demasiado iba a pasar técnico, con una empresa. Es desdoblar tu personalidad. Sí. Vos tenés un interés particular y como y tenés que funcionario... cuidar los intereses del Estado. Sí. Básicamente, ¿cómo se dio aquí? Las relaciones de Vudú, su socio reconocido y uno de sus mejores amigos, Núñez Carmona, sin los papeles, pero sí toma un rol protagónico frente a Chicone, frente a Carlos Gabela, a los efectos de decir, compramos Chicone, sí. y la queremos. Y se introduce Alejandro Van der Broele. Alejandro Van der Broele, que era quien estaba en el departamento de Vudú con todas las otras características que yo mencioné. Entonces, y él le decía a Echegaray, desde su rol de Estado, dele el plan de facilidades, y mientras tanto, todo el resto de la gente que está enjuiciada con él llevaba adelante todo lo que era la operación, en papeles, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el peor momento de la instrucción? ¿Cuando te amenazaron? ¿Cuando te desplazaron? ¿Cuando desplazaron a Rigui? ¿Cuando desplazaron a Rafecas? ¿Cuando te expusieron 678? Lo pongo en dos situaciones. Cuando lo desplazaron a Rigui. Mi diálogo con Rigui, perdonen, ¿no? Porque usted era el procurador jefe general, de los fiscales y indignado por el allanamiento que antes mencionaba, ¿no? El fiscal Ribo, lo que se hace en el departamento que vivía Van der Broele, de alguna manera Vudú pide su renuncia con el aval de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa en una Semana Santa, en un Jueves Santo, hay una conferencia de prensa acusando a Rafecas, a mí, reprochándole a Rigui que no le hubiese impedido el allanamiento. Claramente, la gran diferencia de lo que yo valoro de Rigui en aquel momento, más allá de que tenía sus preferencias políticas, es que eligió ser el Procurador General de la Nación y no el Procurador General de un gobierno. Más allá de que también discutimos su decisión de irse, porque en términos reales, el Procurador General de la Nación pasaba a valer 50 centavos y los fiscales 5. Nosotros necesitábamos que él se quedara, porque era realmente poner al Ministerio Público Fiscal en valor. Nosotros somos una institución muy nueva. Estamos desde el 94 en la Constitución. En 34 años de democracia, obviamente tenemos que fortalecernos y mucho más. Entonces, recordemos la salida en esa de Rigui, línea, perdón que te interrumpa, sí, que cuando sale Rigui como procurador, el primer nombre que proponen para su reemplazo es el de Daniel Reposo, el colaborador y amigo de Amado Vudú, con problemas en su currículum que decía que había participado en conferencias con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, que ni siquiera sabía de su existencia. Ese hombre finalmente resultó tan endeble que no lo pudieron proponer y finalmente llegan a Alejandra Gils Carbó. Y llegamos a Alejandra Gils Carbó con una, no vale entrar la pena ahora, pero claramente como presidente de la Asociación de Fiscales llevamos una línea muy crítica de su gestión. Creemos que claramente debe irse. Eligió este camino, eligió ser la Procuradora General de un gobierno y me parece que nos colocó en una situación institucionalmente grave. Entonces me parece que para hacerte un resumen, me parece que ese fue el peor momento porque después de ahí podía venir cualquier cosa. ¿Qué sucedió? Me parece que esa investigación fue tan fuerte que pudo atravesar Cámara Federal, Casación y hoy tener este resultado de juicio. ¿Por qué, salvo tu honrosa excepción y un par más, la inmensa mayoría de los jueces y fiscales durmieron la siesta durante más de una década? Y ahora de repente se despertaron en los últimos 18 meses. A ver, yo puedo ponerte como contrapiso a eso que vos decís lo siguiente. Durante la época del kirchnerismo y con mucho esfuerzo logramos condenar a Felisa Micheli, se logró condenar a Ricardo Jaime. Nunca fueron fáciles los tiempos de la justicia federal. Y esto tiene una razón, que está vinculada a la forma en la cual nosotros somos elegidos. La política tiene demasiada influencia sobre la decisión de designar un juez, un fiscal o un defensor. En cualquier lugar del mundo que vos quieras, la política debe intervenir en esto. Obviamente, es quienes son directamente elegidos. Ahora, en el proceso de elección es muy fuerte, que creo que el Consejo de la Magistratura no le ha dado solución a este tema. Entonces, a veces los compromisos son muchísimos. Ahora, no obstante lo cual, vuelvo a repetir esto que decía recién. Me parece que todos vamos aprendiendo tarde para la sociedad que hoy tiene otro reclamo, en que el sistema tiene que cambiar, básicamente, y que la independencia de los jueces y la nuestra, básicamente, tiene que ser muchísimo más fuerte. En el Brasil, al Procurador General
y el Procurador General de los Estados, al Federal de los Estados, lo eligen los fiscales y por un lapso muy corto. E ingresa en la mitad del mandato presidencial. Y cuando termina su cargo, vuelve a ser un fiscal. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y fiscal Rívolo, por haber estado acá esta noche. No, a ustedes. Gracias por la invitación.